con la música, porque además es una buena música también. Oye, bueno, yo les dije también tempranito que después de la diputada Erika Ñanco íbamos a tener nuestra sección Apuntes Sindicales. Y nuestros invitados de hoy, Javier Aravena, abogada laboralista, y Marco Bonefoy, dirigente del Sindicato Banco de Chile y director nacional de la Confederación Bancaria y del Sector Financiero, para tener una conversación muy interesante que tiene que ver con la negociación ramal o multisectorial. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a conversar sobre eso. ¿Será que Chile podrá avanzar en este tema? También lo vamos a preguntar. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, estábamos hablando de la negociación ramal o multisectorial, que también se le llama, ¿no es cierto? Y si pudiésemos explicar en cortito de qué se trata, Javiera. Sí, antes de agradecer el espacio, saludar a todos quienes nos escuchan, especialmente a los dirigentes sindicales. Y bueno, como bien decía, pertenecemos a la Confederación de Sindicatos Bancarios, instituciones afines, también es importante señalarlo. Y bueno, la negociación colectiva ramal, la expresión ramal es la denominación que se ha adoptado, se ha acuñado en Chile. Pero con eso nos referimos a la negociación sectorial, ¿no? Es la negociación más centralizada, de nivel superior, en el sentido que abarca todo un sector. Por ejemplo, nosotros nos concentramos en el sector financiero, ¿no? Claro. Y bancario. Ese es un ejemplo. Y que se pueden negociar. Nosotros, antes de eso, hay que señalar que los trabajadores están en una propuesta de esto. Y las características principales de la negociación colectiva, por sobre la empresa y particularmente la negociación ramal, es que se pacta un instrumento colectivo como mínimo. Son materias mínimas porque piensa que abarca toda una rama. Claro, Entonces, por ejemplo, toda la rama del sector claro, financiero, por poner un ejemplo. Claro. Podrían ser diversas materias, pero en general las materias son cuestiones salariales, porque piensa que abarca a muchas empresas. Y por otro lado, también generalmente también incorpora una participación estatal que articula cómo se va a realizar la negociación colectiva. Tiene que ser obligatoria para las partes. Y por último, tiene un efecto que se denomina erga omnes, ¿no? Que es cobertura total para esos trabajadores que pertenecen al sector. No es necesario que se sindicalicen. Eso es súper importante, de todas maneras, para que lo sepan todos los trabajadores y trabajadoras que nos puedan estar viendo en este momento. ¿Cuál es la relevancia que ve la Confederación de Sindicatos Bancarios y Financieros a la negociación ramal? ¿Cómo Sí, mira, para nosotros sí, es un elemento fundamental la negociación ramal, porque creemos que otorga entre sus condiciones mucho más igualdad de las remuneraciones. La negociación ramal lo que permite en definitiva ampliar la cobertura. En Chile tenemos 14.000 sindicatos y el 50% de 12.000 sindicatos no tiene más de 40 socios. Chuta. Por lo tanto, estamos fragmentados. La Fundación Sol lo determina siempre. Fundación Sol, la quienes saludo, que nos aporta mucho a los trabajadores en su contenido. Así es. Que hablan de que efectivamente hay una fragmentación de los movimientos sindicales. Y lo que nos permite la negociación ramal es justamente poder ampliar esa cobertura, tal vez manteniendo los mismos sindicatos al mismo nivel de negociación, con una organización sindical mucho más poderosa que permita fijar los puntos de negociación, pero además de eso, facilita y entrega una mayor cobertura al resto de los trabajadores que no están sindicalizados o que tal vez participan en el sindicato, pero que no tienen un gran poder de negociación. Claro. Yo agregaría algo súper importante, disculpa. No, sí. Que es, para que los trabajadores lo entiendan, la negociación colectiva es dentro de los derechos que componen esta triada, que es la libertad sindical, negociación colectiva, huelga y derecho a sindicalización, lo más importante en el sentido que permite crear normas, y en ese sentido es un derecho que crea derechos. Y eso es muy importante, porque ya no va a tener solo la ley, sino que va a tener acuerdo entre las partes, la parte sindical y la parte patronal. Y se tiene que respetar. Claro, porque en general los trabajadores estamos súper así como en una condición muy
como menor, ¿no? Como Individual. muy abajo, Claro. cuando tratamos de hacer algo individualmente, claro, imposible. Y si un sindicato tiene 40 personas, no va a tener la misma fuerza que un sindicato grande, ¿no? No, Y ninguna. menos si, por supuesto, están todos ahí. Y a veces no hay voluntad de la propia Interesado. gente. ¿Sí? Exacto. Ha permeado mucho, esta es una cuestión que lleva décadas, el hecho de estigmatizar la sindicalización, ¿cierto? De todas maneras, Y sí. verla con un cariz político. Entonces, incluso hay gente que de mutuo propio decide perder beneficio con tal de no participar. Y no sabe que con eso debilita la fuerza colectiva. No, de todas maneras, y lamentablemente perdimos una gran oportunidad en la Comisión Constitucional. Lo que contemplaba en materia laboral para nosotros era súper conveniente, fortalecía a los sindicatos, permitía la negociación multinivel como propuesta, lo que para nosotros era súper conveniente y permitía además otorgar el poder que debiéramos tener los trabajadores, y los trabajadores en definitiva somos los principales generadores de riqueza. Todo lo que tenemos Claro que sí. es producto del trabajo, ustedes mismos, todo lo que desarrollamos aportamos valor. Y acá siempre se le da mucho más importancia al capital. Y cuando somos los trabajadores, en definitiva, los que tenemos la relevancia y la importancia para producir y para mejorar las condiciones. Y eso es algo que los trabajadores, lamentablemente, no hemos tenido la capacidad de entender y comprender, de que organizados podríamos tener el puesto y el lugar en este país y en la creación de riqueza para poder mejorar la condición de vida de todos los trabajadores. Es lo que buscamos en definitiva. Y por eso, gracias por darnos estos espacios. A nosotros como Confederación Bancaria, si bien creemos que es un acto de generosidad de parte nuestra preocuparnos de este tema tan relevante, porque nosotros en el sector financiero tenemos negociaciones colectivas, bonos de término, tenemos seguros de Existe- salud, pero nosotros lo que nos interesa es que todos los trabajadores del país tengan este tipo Exacto. de beneficios de condiciones laborales Y apropiadas. pero existen porque ustedes lo han hecho, básicamente se los han permitido porque no existe por ley, ¿no? Entiendo yo en Chile. No a nivel ramal, o sea, en el sector financiero sigue padeciendo los mismos males del sistema, que es que centraliza la negociación colectiva en la empresa y es lo más que pueden negociar paralelamente, en el sentido que no negocian a través del procedimiento de negociación colectiva reglada, que es básicamente un procedimiento que ahoga la negociación. A propósito de lo que decía Rodrigo, yo agregaría que si bien estamos en una sociedad neoliberal, individualista, de todos modos, independiente de cómo sean las personas, también funcionan en base a incentivos. Entonces, Claro. si tú no incentivas la negociación colectiva por sobre la empresa, hoy la federación y las confederaciones, que debiesen ser los actores que van a negociar eventualmente en una negociación que debiese ser multinivel hasta alcanzar la ramal, no ven incentivo porque solo ejercerían el derecho a sindicalizarse, componente asociativo. Sin embargo, existe toda un área que es probablemente la más rica en términos de acción sindical, que es negociar colectivamente y huelga. Entonces, si no reciben beneficio, asociándose por sobre el nivel de empresa, que es donde negocian la mayoría de los trabajadores, no se van a asociar. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque Javiera, la institucionalidad importa mucho. Te voy a pedir que te acerques un poquito más Sí. al micrófono, Ah, ok, porque sí. a ti te estábamos escuchando un poquito Voy más a despacito. intentar hablar Estábamos más fuerte. mostrando a la presidenta de la SOFOFA, que dijo lo siguiente: advierte que la negociación ramal y cambios a gratificaciones aumentarán la informalidad laboral. Este cuco, ¿no? Siempre, De que siempre, sí. cualquier cosa, avance que uno está buscando, no, porque esto va a dejar la embarrada, el divorcio va a dejar la embarrada, el matrimonio homosexual va a dejar la Lo embarrada. mismo decían en los ¿Ah? 20 del Claro. término de trabajo infantil. Exacto. Decían lo mismo, Claro. lo saben en la editorial de los medios. No, de es la época. lamentable lo que ocurre, pero es una realidad en nuestro país. Ves que se habla de posicionar y mejorar las condiciones de los trabajadores, siempre aparecen los empresarios implementando esta campaña del terror, de que todo se va a caer, todo se va a destruir, y lo que Sí, más queremos eso. cuidar, el empleo, somos los propios trabajadores. O sea, aquí lo único que estamos pidiendo es que emparejemos la cancha, otorguemos mejores condiciones laborales, eliminemos estos niveles altísimos de desigualdad que existen en un país como Chile, que tenemos tanta riqueza natural, tanta riqueza en nuestro país, naturales, que podemos explotar, pero que no Claro. llega a todos lados y que vemos en definitiva que no existe esa preocupación de los empresarios por Les lo que tengo era ser otra pregunta. importante. ¿Están ustedes atentos, siguiendo, algo preocupados por lo que está pasando ahora en la Convención Constitucional? Consejo Constitucional. Consejo, ¿cierto? Todavía se están discutiendo las enmiendas, no la discusión de fondos, están todavía recibiendo testimonio de algunos expertos. Esta semana, o la que pasó recién, se discutieron materias sindicales. Hubo una intervención muy potente del exdiputado demócrata cristiano Sarko Luksic,
que planteaba restringir las posibilidades de huelga, limitarlas solo a temas de negociación colectiva, pero a nada más prácticamente, y de hecho se viralizó en redes sociales una respuesta muy categórica respecto a ese derecho que le hizo Miguel Litín. ¿Qué les parece lo que está ocurriendo? ¿Qué les parece? No sé si estará... tenemos el Sería video, muy bueno ¿no? ese momento, ¿eh? Sí. Porque de verdad Miguel Litín le aclara al exdiputado Luksich de una manera muy enfática que está violando convenios, compromisos, acuerdos del Estado y principios también de derecho colectivo. Nosotros tuvimos que buscar, no nos acordábamos bien quién era Sarko Luksich, ¿ah? Y fue diputado Harto tiempo. por el PDC, o sea, el Partido Demócrata Cristiano, en varios periodos, 11 de marzo de 1994 hasta el 11 de marzo de 2006. O sea, 3 periodos completos. 3 periodos completitos. Fue diputado Sarko Luksich y él tiene esta idea como de... Perdón, que está 4 periodos, porque en ese tiempo no había límite. Tienes razón. Claro. Por mientras les voy a leer algunos comentarios. Ana Cruces dice, excelente programa, hoy se pasaron, gracias. Javier Márquez dice, excelentes invitados. Manuel Garcés Vidal dice, qué importante tener a dirigentes sindicales debatiendo temas relevantes para nosotros, los trabajadores. Bancaria Chile dice, nuestros compañeros tienen muy claro el panorama, saludos a todos. Gabriel Vicente Pastén dice, es hora de que las y los trabajadores retomen el sitial que se merecen. Denise F. dice, ¿cómo se podría regular eso? Que las empresas no homologuen los beneficios a los no sindicalizados. Como que en el fondo, claro, que los que no están sindicalizados no tengan los mismos beneficios que los que están sindicalizados. ¿Eso se puede regular? Pregunta Denise. Sí, claro. Ahí yo distinguiría porque antes dijimos que la negociación ramal tiene efectos erga omnes, ¿no? En relación a los trabajadores del sector. Lo que no debiese ocurrir en la negociación de base, ¿no? La negociación por la empresa. ¿Por qué? Porque actualmente se desincentiva la negociación, la afiliación sindical, precisamente porque entre sindicatos y empleadores se puede extender el convenio colectivo. Entonces no va a importar, en la práctica, no va a importar si usted está sindicalizado o no, porque de todos modos se va a negociar, pagando en este caso, antes no se hacía, el instrumento colectivo. Esto fue una de las pocas cosas en la que intentó avanzar la reforma Bachelet 2. No sé si ustedes recuerdan que ahí la derecha, entre otras cosas, impugnó ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, esa norma. Entonces, la titularidad, como se le denomina, era si se hubiese aprobado tal como está, no tendríamos este problema, sin embargo lo tenemos y es una cuestión que se arrastra hace bastante tiempo. Sí, yo quería complementar que el comentario que hace lo hace en una realidad actual donde los sindicatos negociamos al interior de la empresa y efectivamente hay competitividad y se padece de que quienes están sindicalizados y se exponen, ¿cierto? Y quienes no lo hacen igualmente reciben los beneficios. Entonces genera una política que están sindicalizados. Pero lo que nosotros proponemos... Generan los beneficios para los que no están sindicalizados, pero los que se sindicalizan, que dan la lucha, digamos, como que al final pueden tener incluso como ser perseguidos, digamos. Claro, ¿no? pero esto es completamente contrario a lo que proponemos hoy día y lo que hace, y lo que en materia internacional existe, que es la negociación ramal. Y cuando hablamos de cobertura, efectivamente, negocian muy pocos sindicalizados, pero se extienden los beneficios de la negociación colectiva a todo el sector. Entonces, eso no ocurre, lo que ella está planteando en definitiva. Claro. Esto lo que hace es que se profesionaliza la sindicalización, organizaciones grandes, poderosas, con estudios, con mucha preparación, con apoyo de expertos que permitan debatir de igual a igual con los empresariados, con los dueños del poder, posicionando a los trabajadores en una condición mucho más elevada y dándole un nivel de profundidad a todas las materias laborales. Pero vuelvo a insistir, lo que hace, lo que proponemos y lo que nos interesa esta negociación ramal de multinivel es que efectivamente, si bien hay, en los países europeos el porcentaje de sindicalizaciones que participan 13, 18%, pero la cobertura llega a 60, 70% de los países europeos. Entonces, es harto, claro. ¿Y qué beneficio le ha llevado a los países europeos tener este tipo de negociación? Podríamos decir. ¿Querías agregar algo? No te preocupes. Dale. Te lo respondo en corto. Redistribución de riqueza. O sea, ¿qué aspecto más importante es ese? Importante, ¿no? ¿Qué puede pasar en un país? Los ingresos aumentan en un país donde los salarios son muy bajos, como es el caso de Chile, implica directamente distribución de riqueza, ni siquiera redistribución, distribución. Muy importante. Claro. En cuanto a lo que mencionaba Rodrigo
este caso de la Constitución, el anteproyecto, ahí hay que decir solo un par de cosas. Pero ¿El anteproyecto lo trae? ¿Trae algo sobre trabajo? Sí, claro. Sí, claro. Ya. La comisión de expertos creó una propuesta que ya fue tachada de plano algunas cosas. Por ejemplo, que el derecho a la libertad sindical se compone de no solo de la sindicalización, sino que también de la huelga y negociación colectiva. Eso se eliminó. Los derechos colectivos de los funcionarios públicos también se eliminaron. Y ahora, con las enmiendas que se han propuesto, estaríamos avanzando hacia una constitución, o sea, hacia una regulación muy parecida a la Constitución del 80. O sea, hay propuestas que son reponer las normas de la Constitución del 80, pero además con el carácter autoritario. O sea, es peor en el sentido de que por ejemplo, hoy día, para cambiar las normas laborales, tú necesitas un quórum simple. Claro. Pero se propone incluso quórum calificado para regular. ¿Te puedo creer? Sí, o sea, es un retroceso. Que quede de nuevo todo amarrado. Y a propósito de las limitaciones a la huelga, yo quiero recalcar lo que precisamente decía Alejandra, que es que Chile está comprometido a nivel internacional. No vamos a mencionar tantos, pero convenio 87, la OIT, que ahí se entiende que se reconocen derechos colectivos y la huelga, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y podríamos seguir. Y que Entonces, hace poco también se página en ratificó blanco. el Claro. de género, ¿no? Claro. También. Sí, claro. sí. Bueno, y de todas formas, eso es relevante precisamente porque a través de la negociación colectiva, por ejemplo, tú podrías atender a las particularidades de lo que se denomina la corresponsabilidad parental. Ya no solo la ley que viene a regular mínimos, sino que tú podrías perfectamente, no sé, analogar los bonos en cuanto a metas a las mujeres que realizan labores de cuidado. O sea, distinguir. Y eso me parece, o sea, a todos quienes realizan labores de cuidado, pero sabemos que las mujeres más. Bueno, Ya, tenemos ahora el audio, eso, ¿no? Sí, tenemos el video, lo que pasa es que nosotros estábamos aquí instalando el audífono para ustedes. Muéstrate nomás, muéstrate, Cristóbal. Sí, por favor. Pobre Cristóbal, que ha estado ahí agachado hace mucho rato tratando de pasarle a ustedes un par de audífonos para que puedan escuchar lo que dijo este señor exdiputado Luksich Y la respuesta de Letín, que fue categórica. y la respuesta de Miguel Litín. Aquí está. ¿Usted cree que usted y yo somos iguales? Algo, bueno, ahí le está diciendo. Ahí está Miguel Litín, parece. Es la ¿Cree respuesta usted de él, ¿no? que es posible un mundo sin conflicto entre el capital y el trabajo, entre la explotación y el trabajo? Porque al inicio dijo también que esto de la clase, de la lucha de clases no existía. Sí, señor Lucy, existe. Existe y la vemos todos los días. ¿Quisiéramos que no existiera? Sí, pero sí existe, existe. Y esto también le quisiera que usted me lo pusiera en forma que me lo respondiera. ¿Por qué dice que no existe algo que sí existe? Como es la lucha de clases, por ejemplo, y la diferencia de clases. ¿O usted cree que usted y yo somos exactamente iguales a la persona que está sacando la basura en la calle ahora? ¿O a la persona que en el campo está trabajando con una pala? Con una pala. Está trabajando y con mi edad está acabando. Yo estoy aquí sentado como usted me ve y usted también. ¿Usted cree que no hay lucha de clases? ¿Que no hay diferencia entre una persona que tiene que mandar a su hijo a la escuela pública y uno que lo manda a una escuela privada en la cual tiene todas las condiciones para estudiar en mejores condiciones? No hay lucha de clases entre la gente que está sacando en este momento y limpiando los baños aquí en este Congreso, donde nosotros estamos tan bien instalados. Excelente. ¿Qué quieren que le diga? Muy bien, como Miguel Litín. Por eso que valía la pena escucharlo. Sí, pues valía la Y la pena. cara del exdiputado era como descompuesto ahí. Descompuesto del señor Luksich. Qué increíble que haya gente que crea que no existe la lucha de clases, que somos todos iguales. Bueno, hay que recordar lo que dijo la doctora, la diputada Cordero, que ella, su voto valía 20 veces más que el de su que el de nana, nana, pues. claro. Así que no es nada. Y con nombre y apellido, Con nombre era y como, apellido, como sí. la, no sé cómo se llama, voy a inventar. La Bertita, La que no sé qué. Ey, ¿cómo va a valer lo mismo que el mío, que yo que soy psiquiatra? Bueno, señora, quizás la Bertita es bastante más buena persona que usted. Exacto. ¿Qué le decimos a una persona que nos está diciendo una cosa como esa, no? Es bien curioso. Y si podemos aclarar bien lo de la negociación ramal versus... a ver, ¿por qué? Porque Denise me pregunta algo que me pareció interesante aclararlo para todas, todos, todes que nos puedan estar viendo. Denise pregunta, dice, entendí que la negociación ramal impide eso de que los no sindicalizados reciban los mismos beneficios. ¿Estoy bien? Pregunto.
Yo ya le respondí que era al revés, que en el fondo lo que hace la sindicalización ramal es extender los beneficios a todos los trabajadores de ese sector, según yo entiendo, Tal cual. pero disminuirlo en la empresa misma, digamos, para que se fomente la sindicalización, ¿no? Sí, claro, es importante destacar que no es un versus, es Exacto. complementario. Esa La es la idea. negociación multinivel supone que los beneficios se van complementando. De hecho, por eso es tan importante, si es que se llega a discutir esto, que no se permitan normas flexibilizadoras que permitan a los trabajadores negociar y renunciar a derechos, que eso ocurre y de hecho en parte ocurrió con la ley de 40 horas. Sobre el comentario que se realiza, yo diría y agregaría, porque estoy de acuerdo, que es una lucha muy asimétrica, Eso. es desequilibrada totalmente y eso está asociado precisamente a que no se canaliza el conflicto. Y como no se canaliza el conflicto, que es lo que hacen sociedades democráticas más civilizadas, la lucha de clases, como se ve, es totalmente desigual. Y ahí yo agregaría que esta expresión adopta en materia de derecho laboral internacional lo que se denomina el diálogo social, sentido de que se negocia colectivamente, entre comillas, se disciplina el conflicto. Y eso está bien en el sentido de que en Chile al menos no vas a poder hacerlo de otra forma. Si no hay unas normas que garantizan la negociación colectiva ramal, no se va a poder lograr, y eso ha sido una experiencia además histórica. Con Frei Montalva, a propósito de lo que hablaban antes, la ley de reforma agraria fue acompañada de la ley de sindicalización campesina. Y así los tarifados después en el 68, entonces es importante recalcarlo. Qué importante lo que están diciendo, súper. Ahora, si se quieren sacar los audífonos, pueden Sí, sacárselo, mejor. eran solo Mejor, para que, gracias. para que escucharan Sí. justamente a Miguel Litín. Y esto sobre la lucha de clases. Ricardo Mateluna dice, la lucha de clases no termina nunca. Adán Farías dice, sindicatos, un requisito más para establecer la empresa. Los dueños de estas prefieren pagar las multas en la inspección del trabajo con esta legislación hecha a medida del rico. Y el sindicato Servinco dice, felicitaciones a los compañeros de la Confederación Bancaria para explicar a los televidentes sobre la negociación ramal. Ahí les llegan hartos comentarios. Sí, yo quería complementar con respecto a que, bueno, lo que hizo el plan laboral, básicamente es lo que tenemos hoy día. Fragmentó completamente los sindicatos, creó y permitió que en una misma empresa existieran múltiples sindicatos, quitando todo el poder negociador de los trabajadores. Claro. Y como a todos nosotros nos gustan los datos, nosotros tratamos de buscar información para poder entender cuál era el impacto económico que tenían los trabajadores antes del plan laboral, antes de los años 70, 72. Y nos fuimos a entender el Producto Interno Bruto. Quisimos ver cuánto impactaba, cuánto porcentaje de la remuneración le contemplaba el PIB. ¿Cuánto del PIB era por concepto de remuneraciones en el Perfecto. año 70-72? El 60%. Y hoy, Después del 80 no ha pasado más del 40%. wow. Y si consideramos, nos vamos a la época, en esos tiempos, ¿cierto? Trabajaba normalmente el dueño de casa. Claro. Hoy día trabajan los dos. Claro. Y así todos no pueden alcanzar, no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas que impone este modelo económico de consumo. Increíble. Entonces, yo creo que tenemos que los trabajadores buscar alternativas de poder mejorar nuestras condiciones, y la negociación ramal sin duda es una muy buena oportunidad, pero para eso tenemos un gran camino que recorrer los trabajadores. Tenemos que organizarnos. Nosotros como Confederación Bancaria estamos trabajando con otros sindicatos en una propuesta apoyada por expertos le llaman, pero son académicos y economistas, que aprovechando toda la data, toda la información de la experiencia internacional sobre esta materia para poder elaborar nuestra propia propuesta, de tal manera que como el gobierno ha insinuado y ha manifestado que quiere implementar la negociación ramal, nosotros queremos llegar con nuestro propio proyecto antes del gobierno, inclusive para generar la conciencia de los trabajadores y mostrar de que la manera que podemos generar un cambio significativo en la vida de las personas, de los chilenos, es justamente a través de este mecanismo de negociación ramal. Sabemos que es importante el tema de las pensiones, por supuesto, pero todo parte también de que los sueldos son muy bajos. Por eso también tienen que trabajar las dos personas del Así grupo es. familiar, porque no alcanza con un solo sueldo. Es una verdad, digamos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre la autosindicalización o sindicalización automática? ¿Es una vía que consideran válida? Mira, yo en lo personal creo que lo que tenemos que mejorar aquí es la cultura sindical. Los trabajadores tienen que entender que son los sindicatos, las organizaciones que defienden los trabajadores, los derechos de los trabajadores.
Por lo tanto, aunque exista afiliación automática al sindicato, si la gente no tiene la plena convicción de la importancia que tenemos las organizaciones sindicales para mejorar las condiciones. Porque en definitiva no hay ningún sindicato que quiera destruir la empresa. Los sindicatos lo que queremos es mejorar. Porque se acaban con el trabajo de ellos mismos. Que le vaya muy bien a la empresa. Sería muy ridículo. Cuando Claro. uno ingresa al sindicalismo, uno inocentemente cree que, bueno, y entiende, bueno, si le va bien a la empresa, todos ganamos, si le va mal a la empresa, todos nos apretamos. Pero eso no Exacto. ocurre. Cuando le va mal a la empresa, despido. Cuando le va bien a la empresa, uno no ve ninguna mejora. Entonces Pasaba tenemos mucho que... en los canales de televisión, echaban además a trabajadores y que echar ahí a un solo rostro ya te ahorraba la misma cantidad de plata. La misma cantidad de plata, sí. Cuando los que hacían en definitiva el Claro. trabajo mayor eran todas estas personas. Así que bueno, tenemos un tremendo desafío. Yo vuelvo a insistir, muchas gracias por permitirnos tocar este tema tan relevante y que los trabajadores nos escuchen y empiecen a entender de que tenemos que buscar mecanismos de unidad. Absolutamente. Ojalá. Sí, de todas Y en maneras. general todo, ¿no? Todo, En todo. Ojalá que nos organizáramos. A Y propósito- votáramos. Porque Claro. hay gente que dice, no voto, me organizo, no. A propósito de la sindicalización automática, hay que entender que, claro, es un mecanismo de fortalecimiento, pero si tú en Chile, que una realidad, es una peculiaridad en materia, es la negación de la libertad sindical lo que tenemos Claro. hoy día. Entonces, yo creo que lo más importante, y es por lo que trabaja también la Confederación de Sindicatos Bancarios, es precisamente pensar extramuros en la negociación colectiva, porque eso es realmente la negociación colectiva. Negociar en la empresa supone ya someterte a un poder que es el poder del despido, ¿no? O sea, te puedes quedar, cuando se te acaba el fuero de negociación colectiva, los trabajadores pueden ser despedidos sin ningún problema, porque en Chile hay despido libre. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es un mecanismo, sí, pero no es, creo yo, el más adecuado en este momento. Sí, obligar a la gente a hacer cosas que no quieren hacer. Es como el Bueno, voto obligatorio. A mí me pasa claro. que al final no funcionan. Como Claro, que lo mejor es la educación, la instrucción, ¿no? En términos de derecho, eso se le denomina libertad sindical individual. O sea, así como yo tengo derecho a afiliarme, tengo derecho también a no pertenecer. Y eso también es válido para las Por personas. supuesto, Sí. claro. Sí, oye, y lo que quería complementar es que no es necesario tal vez viajar a Europa para entender que la noción ramal. Tenemos ejemplos en En Argentina, nuestro país, Uruguay. o sea, en nuestro continente, Uruguay, y Argentina. nos encanta Uruguay, yo tuve la oportunidad de conocer Uruguay y tienen una cultura sindical súper relevante, importante. De hecho, Uruguay implementó la noción ramal en el 2005 Guau. y en 12 meses aumentaron en 70% los ingresos mínimos. No te 70%. puedo creer. Sí, y tuvimos la oportunidad de nada, conocer. menos de un año. En menos de un año, sí, de todas maneras. Y, bueno, pero cuando tú hablas, lo que nos, como te digo, por eso uno piensa y sabe inmediatamente que es la educación es fundamental. Los trabajadores, Claro. todos los trabajadores, tú hablas con ellos, tienen plena conciencia de cuáles son sus derechos y cuál es la importancia de los sindicatos, del sindicato, porque ellos tienen una pura organización por rama. Que permite generar todo el contenido. Son puros dirigentes sindicales muy profesionales, organizaciones que se preocupan mucho de todos y tienen articulación y participación activa en la sociedad, en los temas de relevancia. Oye, un ejemplo, nosotros tuvimos esa oportunidad, fuimos a un copamiento porque habían despedido a 3 trabajadores en el banco Citibank. Y los tipos hicieron una manifestación, 100 personas, muy civilizado, todo muy civilizado. Todo, y un copamiento a uno de los bancos porque ellos entienden que la banca es un todo. Todos los bancos son lo mismo. Y habían hecho lo mismo anteriormente, habían repuesto y habían podido reponer esos 2 trabajadores que habían despedido anteriormente. Nosotros en Chile, en el año 2021, yo soy del Banco de Chile, en plena pandemia el banco despidió a 500 personas que estaban básicas, muchas de ellas estaban en su casa por enfermedades de base, y los sindicatos lo único que estábamos preocupados de que le pagaron un delta, un adicional. Entonces ahí nos damos cuenta que son diferencias abismantes lo que podemos hacer con poder y con organización. Qué bueno, qué gran historia para que sirva de ejemplo. Ojalá que inspire a muchos, porque Exacto. hoy día están lejos en el fondo, confiar en el poder de la acción conjunta, de lo colectivo. El poder de lo colectivo yo creo que es lo que hay que empezar a recuperar en un mundo que propende de manera tan insistente el individualismo. Así Y es. además, disculpen, pero Por favor. uno le respondería a la presidenta la SOFOFA porque ellos se organizan de la forma que quieren. Además. O sea, y actúan y son un grupo de presión. O sea, ¿por qué aumentaría la informalidad laboral? Es decir, ¿usted va a contratar en negro? Porque ¿qué supone esa amenaza? ¿No? O sea, vamos a despedir a las personas. Bueno, está documentado que no es así, que no es la acabose. Sin embargo, se presenta así porque, como bien se decía antes, siempre se presenta de esta forma, pero porque ellos se organizan de la forma que quieren y los sindicatos no. Y esa pregunta hay que hacerla porque, al parecer,
el dinamismo de las relaciones, cómo van económicas. Al parecer parece servir solo a las empresas. Se fusionan, unidad económica, holding, grupos. ¿Por qué los sindicatos no podrían hacerlo? Exactamente, y tienen participación en todo, ¿ah? La CPC, etcétera, ¿no? Como que es increíble. Ricardo Mateluna dice, la unión hace la fuerza. Dato curioso, en Estados Unidos se le llama union al sindicato. No rendirse, callar jamás. Dice, qué bonito que toquen estos temas. Saludos a todos. Maritza Andrade dice, el doctor Concha dijo el otro día, unidad en la acción, organización y movilización. Manuel Garcés dice que es importante que los sindicatos se reúnan en paraguas como la Confederación Bancaria, en donde ven los problemas reales de los trabajadores, sobre todo en este sector en donde han tenido utilidades históricas. Y Natalia Corrales dice, habría que partir también por dejar de precarizar como lo hace el Estado. Así es, Natalia, es muy difícil con este sistema, ¿no? Contratando honorarios como dirigentes sindicales de honorarios, ni siquiera tenemos derecho a fuero sindical. Muy real. Sí, oye, lo que dice la Natalia Corrales, gran dirigente también. Lo otro que quería mencionar, recuerdo lo que decía la Javiera, los trabajadores, hablamos del sindicato, bueno, hemos sido estigmatizados bastante, pero uno tiene que entender que el sindicato más poderoso en Chile son los empresarios. Claro. La CPC Exacto. se junta, tienen 6 ramas de la economía que se juntan, acuerdan, se ponen de acuerdo e intervienen y hacen el lobby correspondiente con el gobierno. Y más encima lo hacen en todo. Lo hacen en todo. Y los propios trabajadores. Y en los que no. Exacto, y los propios trabajadores normalmente nos cuestionan porque los sindicatos tratamos de incidir de alguna manera en aspectos políticos que afectan directamente nuestras condiciones de vida. Entonces, vuelvo a insistir, hay harto camino por recorrer, tenemos que hacer un cambio cultural y educar mucho más a los trabajadores para que entendamos que somos los generadores de riqueza de este país. Y por eso nos gustan secciones como esta, justamente, en que podemos conversar. Y que valora mucho la comunidad, que es muy activa y que siempre agradece que vengan personas que tienen tanta formación y que entregan tanto conocimiento como usted. Tal cual. Con esto terminamos entonces hoy Honorarios, día, disculpa, honorarios es fraude a la ley. Es una relación laboral que no se reconoce y eso es un gran problema en el Estado y en el sector privado. Así que, y especialmente en el Estado. Sí, la Natalia Corrales, que es una gran dirigente de los honorarios de los municipales y estatales, le mandamos un saludo, una gran compañera también. Así que eso, pues con eso terminamos el programa del día de hoy. Les agradecemos a todos y todas por quedarse hasta el final. También a los que nos tiran mala onda, que ya como que la gente ya se acostumbró, ya dicen, hoy vamos a tocar este tema, llegan una persona mapuche, ¡pam! Llegan los trabajadores, ¡pam! Llegan también, ¿ah? Bueno. Les mandamos cariño también. Deje su me gusta, eso sí, antes de irse para que nos ayude un poquito con el algoritmo. Ustedes saben que hay muchas formas de colaborar con La Voz de los que Sobran. Una, por supuesto, ser parte de nuestra resistencia, siendo parte de la comunidad, pero también, por supuesto, eres parte de la comunidad cuando compartes, cuando le das me gusta, cuando opinas. Cuando opinas también, por supuesto. Así que un abrazo para todos. Hasta mañana, que es viernes. Semana corta, pero intensa en La Voz de los que Sobran. Que estén bien. Chao, chao, chao.